última media hora del programa con A Dos Orillas y Silvia Visconti. Silvia, hoy estoy súper... mira, ni me sale la palabra, estoy desorientado, desorganizado, disperso, esa es la palabra, disperso, pero Silvia Visconti me salió tu nombre, apellido y A Dos Orillas, así que todo tuyo a la media hora final de A Dos Orillas y de Todos los Fuegos. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes a todos los oyentes de Todos los Fuegos. Y bueno, Daniel, hoy voy a retomar un tema que hace unas semanas tratamos, cuando hablamos ¿te acordás de Tucumán Arde y del Silotazo, como esas dos manifestaciones emblemáticas de Argentina? Te cuento, una compañera que se dedica a la plástica, sí, le mandé tus programas con ella. Bárbaro. Bueno, me parece genial. Lo mismo que yo me quedé muy contenta cuando me mandaste también un link que había enviado un oyente a raíz del tema de Tucumán Arde. Bueno, y un poco yo partiendo de estas experiencias que constituyeron un poco hitos del arte contemporáneo argentina, quería de alguna manera, porque me parecía importante, completar un poco este panorama del arte político y de acción, haciendo referencia al predecesor, que es el arte de vanguardia, de donde surgieron básicamente los lenguajes que generaron una verdadera disrupción en el modo en que el arte era concebido. Bueno, las vanguardias tuvieron como uno de sus centros de acción al instituto famoso, al Instituto Di Tella, donde... Oh, te metés en camisa de 11 varas. Sí, exactamente. Pero bueno, en esa camisa de 11 varas se metieron los artistas en ese momento también. Y porque, bueno, allí se gestaba en esos años el arte experimental, digamos. Recordemos que ese Instituto Di Tella fue fundado en 1958 y funcionó como un espacio aglutinador de diferentes experiencias, como el teatro independiente, en donde, bueno, empezaron a hacer sus obras jóvenes dramaturgos, el arte plástico, los happening, la música electroacústica, entre otras. Y fue también un centro de investigación cultural que conoció su periodo de mayor auge entre 1965 y 1970, cuando fue considerado de alguna manera como el templo de las vanguardias artísticas. Si bien el cierre definitivo del Di Tella fue en el 70, fue en 1968 cuando los artistas comenzaron a romper con este instituto y con lo que llamaron la institucionalidad del arte, en parte molestos con ciertas censuras que se fueron dando en esos días. Fueron entonces abandonando las instituciones y ocupando el espacio público, las calles o las plazas, y finalmente la CGT de los argentinos con la muestra Tucumán Arde a la que ya nos referimos. Pero bueno, en esos años la influencia que Latinoamérica, Argentina, pero toda Latinoamérica, recibía desde los centros de arte contemporáneos que estaban centrados en Nueva York, porque recordemos que el centro del arte pasó de Francia a Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y ellos habían producido la ruptura de la frontera de los géneros tradicionales de las artes plásticas, la pintura, la escultura, la talla en madera, la cerámica, es decir, ahora esos ejes se rompían, dando lugar a producciones interdisciplinarias como el arte conceptual o los happenings o las performances, entre otros. Pero la influencia de las vanguardias internacionales no significó una copia en la Argentina. La influencia de esas vanguardias internacionales en realidad se dio en una América Latina que estaba politizada y donde los artistas apostaron a que el arte fuera una herramienta para generar un cambio en la sociedad y transformar el mundo. Es decir, que utilizaron la dematerialización del arte,
materiales más baratos que redujeran costos, el salir a la calle, es decir, herramientas, pero le dieron un cariz latinoamericano en ese contexto de lucha. En ese momento, cuando aparecen las vanguardias de la década del 60, el circuito de arte actualizado, digamos, incluía al Museo de Arte Moderno, las bienales, una serie de galerías, algunos centros culturales, algunas librerías, sede de varias facultades, entre ellas la de Filosofía y Letras, y el propio Instituto Torcuato Di Tella, además de la sede de los centros de arte y algunos cafés que eran conocidos como los cafés de la Bohemia. Esta zona, concentrada en pocas manzanas, fue llamada en la época por la prensa la Manzana Loca. El Di Tella, uno de los centros insignia de las vanguardias, recibía entonces subvenciones extranjeras. Y esto influía económicamente y obviamente también en sus proyectos, que se centralizaron en actividades de promoción del arte contemporáneo, algunas investigaciones en ciencias sociales y haciendo exposiciones, espectáculos, conciertos. Así permitió la experimentación, dio becas, premios, organizó exposiciones con artistas internacionales y nacionales, y eso facilitó en cierta medida que los conceptos del arte vanguardista entraran en el circuito. Pero en ese mismo momento, en Rosario, por ejemplo, se hallaba otro foco vanguardista que fue un escenario histórico de sucesivas rupturas estéticas. Estos cambios fueron inspirados ya en los años 30 por Berni y la Mutualidad, en los 50 por el Grupo Litoral y en los 60 por el llamado Grupo de Artistas de Vanguardia. Recordemos que en Tucumán Arde van a participar estos artistas de vanguardia junto con los artistas de vanguardia de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esos años 60, ya lo hemos dicho muchas veces, estuvieron marcados por la Revolución Cubana, el Mayo Francés, la Guerra de Vietnam, y le dieron un contexto diferente a las vanguardias y a los caminos y a los cambios que se iban a operar. En 1965, en el marco de la convocatoria al Premio Nacional e Internacional que organizaba el Instituto Di Tella, el artista León Ferrari se presentó con una obra a la que llamó Civilización Occidental y Cristiana. Quisiera recordar que hace muy poquito hubo una maravillosa exposición en Buenos Aires con una retrospectiva de León Ferrari, que lamentablemente por motivos de salud no pude ir a visitar, pero me hubiese encantado porque realmente su obra es magnífica. Bueno, esta obra a la que nos referimos, Civilización Occidental y Cristiana, se refería a la Guerra de Vietnam y consistía en un montaje de un avión de Estados Unidos usado para bombardear Vietnam, que oficiaba como una especie de cruz sobre la que se montaba la figura de Cristo, un Cristo de utilería, crucificada en ese avión. La obra se completaba con 3 cajas, una de las cuales representaba una escuela vietnamita bombardeada. Otra tenía un crucifijo con un esqueleto en lugar de Cristo. Y la tercera tenía recortes de diarios y fotografías de la Guerra de Vietnam. Aunque la obra llegó a estar montada en el instituto en su totalidad el día de la inauguración, el director del Instituto Di Tella, Romero Bres, le exigió al artista que retire la obra Cruz Avión con el argumento de que quería la sensibilidad de las comunidades religiosas. Esta censura comenzó a diezmar la relación entre algunos artistas y estas instituciones donde exponían. Los artistas promovieron entonces diferentes acciones. Una de ellas, por ejemplo, se dio en el Museo de Arte Moderno, cuando el artista Eduardo Ruano, seguido por otros artistas, al grito de "Fuera Yanqui de Vietnam" y otras consignas, se dirigió hacia su propia obra, que era un montaje que consistía en una vitrina que estaba iluminada, en la que se exhibía la imagen del presidente Kennedy
acompañada con un texto sobre su muerte. Y unos metros cercanos había un ladrillo de plomo apoyado en el piso y señalado con flechas. Bueno, Ruano entró a la exposición, tomó el ladrillo, lo arrojó sobre la vidriera, rompiéndola violentamente. La obra era más que los objetos que se ponían allí. Incluía precisamente la acción de romper el vidrio que transformaba la obra objeto en una obra de acción. Las autoridades del museo convocaron a la policía y se le prohibió a Ruano la entrada a todo el circuito artístico de la capital. Este será el primer corte abrupto con la institución de arte, porque ponía en evidencia que las instituciones no estaban dispuestas a albergar un arte que criticara a los poderosos del capitalismo. Hay que tener en cuenta que todas las investigaciones, becas y concursos estaban sostenidos por grandes empresarios, fundamentalmente de Estados Unidos, como Rockefeller y Ford, y eso era una forma de control sobre las ideas culturales en los pueblos subdesarrollados. A ese debate que se dio acá en la Argentina, bueno, me llegó ese debate porque en mis inicios militantes se debatía justamente el tema si era correcto aceptar o no las becas y las promociones de estos capitales imperialistas, ¿no es cierto? Exactamente. Fue la gran discusión del momento. Bueno, y entre abril y noviembre del 68, precisamente, los artistas hicieron una seguidilla de acciones de carácter artístico-político que la llevaron a cabo colectivamente y que fueron construyendo ese camino de repudio al sistema institucional del arte financiado por capitales extranjeros. Estos artistas alejaron sus obras de toda disciplina artística tradicional, abandonando la producción de objetos artísticos, porque consideraban que, aunque se tratara de piezas críticas al sistema, las obras de arte eran convertidas en última instancia en mercancía y absorbidas y banalizadas por la clase dominante. Las pinturas, decían estos artistas, que tienen a las villas miserias con latas pegadas, se vendieron a muy buenos precios y los obreros revolucionarios con puños cerrados se colgaron en los salones de sus patrones. Y en un manifiesto agregaban: se dirá que lo que proponemos no es arte, pero ¿qué es arte? ¿Lo son acaso esas formas elitistas de la experimentación pura? ¿Lo son acaso las creaciones pretendidamente corrosivas, pero que en realidad satisfacen a los burgueses que las consumen? ¿Son arte acaso las palabras en sus libros y estos en las bibliotecas? ¿Las acciones dramáticas en el celuloide, la escena y estos en cines y teatros? ¿Las imágenes en los cuadros y estos en las galerías de arte? Todo quieto, en orden, en un orden burgués y conformista, todo por lo tanto inútil. Estos artistas consideraron que las acciones, a diferencia de las obras más convencionales, no se podían materializar en objetos de uso. De ellas podían quedar algunos registros, pero estos no constituían la obra propiamente dicha. Y estas otras nuevas obras más gestuales que se proponían eran efímeras y por lo tanto no podían venderse. La obra adquiría entonces la forma de un gesto de impacto político. Una nueva visión del artista y de su obra aparecía. Una visión que tal vez podemos comprender un poco mejor en la letra de esta canción actual de un proyecto conocido como Lobo Gris, introducida por palabras de la artista Susana Baca, que les propongo escuchar. Hemos comprobado que el arte también puede estar al lado de la política. Quizás es difícil, pero la libertad que tienes para crear como artista, eso es fundamental y es lo más revolucionario que hay. Seguidores para comenzar, porque si mi ego finalmente se va a aliviar, no digo nada,
No expreso nada. Un camino vacío donde todos llevan máscaras. Todo es mentira en esta red social, no es realidad. Vendemos nuestra alma por una simple conformidad. Me gusta. Compárteme con los demás. Es la definición de artista que tenemos que acabar. Atrás de la computadora sin responsabilidad. Poseando pura mierda que a toda la gente le hace mal. Machismo y privilegio que nunca vas a aceptar. Silencio. A veces es mejor callar. Y la radio te pone porque sales en televisión. Quitándole el espacio a toda una generación. Dinero no es talento, pagarlo todo no es opción. Te dices apolítico y eso ya es una posición. Me dueles cantante. Lo tuyo no es arte. El mundo te grita que cantes su voz. Una mirada al mundo desde mi país y posición política en nuestra raíz. Gritar la historia viva desde tu bastión. El arte es siempre una revolución. Nunca podrán callarnos ni apagar la voz. Hay fuego que se incendia, soy político. Siempre una causa justa para defender. No soy un mercenario, mi alma tiene un parecer. Y una mujer valiente que siempre luchó. Un orgullo de raza que nos enseñó. Defiende tu pasado, levanta tu voz. La música que enseña, el mundo puede ser mejor. Velar por la cultura y nuestra identidad. De todo el que es artista es responsabilidad. Vender tu voz pagado por la corrupción. Tú no eres arte. Eres un perro que no tiene voz. Inspira, cantante. Que respiras arte. Cántale al mundo. Nunca quedes mudo. Defiende tu alma. A fuego y espada. Inspira, cantante. Que respiras arte. Yo pienso que este país, mi país, me da muchísima fuerza. Esa es la fuerza que tengo. Bueno, con este tema muy actual y esta crítica a los artistas que no se comprometen, volvamos un poco al 68 y a la experiencia 1968. ¿De qué país viene este tema? Perú. De Perú. Ah, De Perú. sí, sí. Muchos de los artistas que fueron invitados a la experiencia 1968 desistieron de participar, creando obras que consistieron en cartas de renuncia impresas en volantes que distribuyeron en la puerta de la muestra. Otros presentaron textos sobre papel madera donde anunciaban el fin de la contemplación estética y afirmaban que el futuro del arte se liga no a la creación de obras, sino a la definición de nuevos conceptos de vida. O realizaron actos relámpagos, distribuyendo panfletos sobre la censura a las obras por arte de los museos, colocándose así al margen de las instituciones. Oscar Boni presentó en esa muestra una obra llamada La familia obrera. Esta pieza consistía en colocar una verdadera familia obrera
en persona, el padre, la madre y su hijo, acompañado de una grabación de ruidos de su hogar. Estaban ubicados sobre una plataforma, un pedestal, donde un cartel refería: Luis Rodríguez, matricero de profesión, percibe el doble de lo que gana en su oficio por permanecer con su mujer y su hijo durante la muestra. La obra pretendía exponer la realidad social de una familia en un contexto de lucha obrera por derechos y contra un sistema que los explotaba. Al día de hoy, cabe recordar, el Museo Malva expone la familia obrera como parte de su muestra permanente, con una copia, que es una fotografía, fechada en 1968 y enmarcada. La obra en su momento, en el 68, fue presencial, es decir, estaban estas personas allí. Otra de las obras que más llamó la atención fue la de Roberto Plate, que se conoció como El Baño, y esta es interesantísima, porque consistía en un cubículo de 2 puertas, cada una de ellas con una identificación de baño femenino y masculino. En su interior no había sanitarios, pero sí la intimidad necesaria como para que se escribieran las paredes que estaban en blanco. Así, el artista le ofreció al espectador un espacio anónimo para realizar su descarga emocional. Y los asistentes a la muestra escribieron en las paredes mensajes de todo tipo, incluyendo múltiples leyendas contra el régimen de Onganía, entre otras, tan atrevidas como las de cualquier baño público. Entonces hubo una denuncia y las autoridades se presentaron con una orden judicial, policial, del juez López Lecube para clausurar la muestra en su totalidad. El director del instituto logró que no se clausurara, pero sí se clausuró la obra de Plate, que permaneció cerrada, los 2 cubículos, con un policía que vigilaba a los sanitarios. Este hecho transformó la obra original en otra, una obra símbolo pública, y destruirla. Se cortó unos segundos. Bueno, que decía que este hecho de la presencia policial cerrando esta obra, desató la solidaridad de los artistas que decidieron sacar sus obras a la vía pública y destruirlas en plena calle Florida, provocando un revuelo que terminó con la intervención policial y el arresto de varios de los artistas. Y aquí comenzó la relación de los artistas con la CGT de los argentinos, ya que fueron sus abogados los que hicieron los trámites para liberar a los artistas. Claro. Este fue el comienzo de ese vínculo que cristalizaría más tarde en Tucumán Arde. La ruptura con las instituciones artísticas se basó en la convicción de que sus obras perdían peso ideológico en el museo y que el arte, como instrumento liberador, tenía que ser para el pueblo y para el obrero. No solo plantean el quiebre con las instituciones, sino también con el lenguaje del arte aceptado hasta el momento, que iba dirigido a espectadores expertos en arte y no al pueblo en general. Bueno, el 12 de junio de 1968, en la Sala de Amigos del Arte, en la ciudad de Rosario, Jorge Romero Brest fue a dar que era el director de Torcuato Di Tella, fue a dar una conferencia. Y la vanguardia rosarina hizo un acto relámpago denominado Asalto, contra la censura y el colonialismo cultural. La acción, que incluyó el corte de luz, volantes, lanzamiento de huevos y bombas de olor, mostró que aquellas vanguardias del 60, como antes las vanguardias históricas del 20, tomaban un nuevo sentido. El arte se convertía en otro espacio de lucha, en un elemento más de subversión, parte del camino de construcción del cambio social. El asalto terminó con un mensaje dirigido al público, a los artistas y a las autoridades de las instituciones, un mensaje que marcaba un camino. Entre otras cosas, ese mensaje decía: creemos que el arte no es una actividad pacífica ni de decoración de la vida burguesa de nadie.
Creemos que el arte significa un compromiso activo con la realidad porque aspira a transformar esta sociedad de clases en una mejor vida. Mueran todas las instituciones. ¡Viva la revolución! Así terminaba este mensaje de las vanguardias. Buenísimo, buenísimo. Estaba pensando de que es una rama de la lucha popular un poco olvidada, porque la militancia a principios del siglo XIX, fines del siglo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la militancia estaba mucho más cerca del arte y el arte estaba mucho más cerca de la militancia. Algo se retomó en estos años que nos estás haciendo referencia, y si lo encuentro te voy a leer cómo terminé el editorial hoy, porque a veces uno tiene un rapto de inspiración poética. Y dice así, no está acá, pero bueno, a ver si me lo acuerdo. Estoy hablando del programa nuestro, el programa de la sociedad que uno aspira en esa, y hablo de la familia, del trabajo, del bienestar, y digo que las únicas espinas sean la de las rosas que engalanan las familias argentinas, algo así. No es exactamente eso. No sé si te suena la rosa que engalana. Me suena, y estoy preparando para más adelante una serie de programas sobre el tango. Bueno. Para darte gusto, porque sé que es uno de los géneros que te gusta mucho. Pero además, lo de las rosas, me suena también aquella hermosa consigna de pan y rosas. También. ¿De dónde es el origen de pan y rosas? Entre otras cosas, se usó en el periodo de la Guerra Civil Española, pero sus orígenes están en la Revolución Rusa. Bueno, esto que me puse a hablar y a recordar y nos pasamos de la hora, pero bueno, nadie nos dijo nada, así que nadie se dio cuenta. Pero estuvo como siempre muy lindo y seguiremos